¿Cómo están, estimados estudiantes? Les habla la licenciada Sandra Herrera. Hoy vamos a ver el tema de series de tiempo, la primera parte. Primero definamos qué es una serie de tiempo. Es un conjunto de datos que han sido registrados durante un periodo de tiempo. Este periodo puede ser semanal, mensual, trimestral, anual, o puede ser de mayor tiempo, cada 5 años, cada 10 años, el tiempo que uno necesite registrar sus datos. Esto es un análisis historial. Puede ser de una empresa que necesite, por ejemplo, saber cómo han ido mejorando o empeorando sus ventas. Este análisis historial de sus ventas va a ser utilizado por los directivos de esta empresa posteriormente para tomar decisiones en el presente o para que realicen pronósticos y planeación a largo plazo. Ahora, también podría tratarse el historial de un tipo de cambio, puede ser el historial de una tasa de crecimiento o de alguna otra variable que yo quiera registrar a través del tiempo y analizar cómo ha ido cambiando en todo ese lapso de tiempo. Veamos entonces un ejemplo. Aquí yo tengo un gráfico donde vamos a ver a Bolivia las exportaciones según su actividad económica. Aquí vemos la actividad de la agricultura y está registrada cada cierto periodo de tiempo donde se ha encontrado un valor significativo. Por ejemplo, de aquí del año 1992 al 1994 ha habido un pequeño incremento, luego siguió incrementando al año 1999, del 99 al 2008 tuvimos un incremento más notorio y así sucesivamente, a tal punto que el 2014 es donde se ve que se dio el mayor incremento en las exportaciones agrícolas. Entonces, esta es una serie de tiempo. Ahora, en un mismo gráfico de serie de tiempo se pueden poner varias para poder hacer un análisis comparativo. Como por ejemplo, acá tenemos de la actividad de los hidrocarburos para ver cómo han sido sus exportaciones. Tenemos la actividad de las exportaciones de minerales, de la industria manufacturera y la última de las exportaciones y efectos personales. Entonces, cuando uno ve varias series de tiempo en un mismo gráfico es con fines de comparar cómo ha ido cambiando en los mismos periodos de tiempo. Por ejemplo, en este caso, en las exportaciones, la actividad que más ha exportado ha sido la de los hidrocarburos. La que le sigue sería la industria manufacturera y posteriormente los minerales, y esto ocurrió el año 2014. En el año 2019, que es la gestión anterior, cambió el orden. La actividad que más exportó fue la de manufacturera, luego siguió los hidrocarburos y los minerales. Tenemos también otro ejemplo. Aquí tenemos la representación del comercio exterior de Bolivia por años del año 1992 al 2019. La línea azul representa las exportaciones y es una serie de tiempo que ha sido registrada año a año. Si nos fijamos, el año 2014 aparece el año en que se hizo mayor cantidad de exportaciones. Como está expresado en millones de dólares, aquí tenemos 13.034 millones de dólares que se exportaron de Bolivia. Y la línea de color rojo representa la serie de tiempo de las importaciones. Igual el año 2014 fue el año en el que hubo mayor importación de productos. La diferencia entre estas dos líneas genera el saldo comercial. El saldo comercial en este caso no está representado por una línea de una serie de tiempo, pero está representado por estas barritas que nos permiten ver la diferencia que existe entre importación y exportación. Cuando hay una diferencia positiva, quiere decir que cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, se dice que ha habido un superávit. En cambio, lo contrario, se dice que ha habido un déficit. Entonces, nosotros podemos analizar el saldo comercial también como una serie de tiempo y podemos darnos cuenta que el año 2014 fue el año en el que tuvimos todavía superávit, o sea, mayor cantidad de exportaciones que de importaciones. A partir de ese año empezó a haber un déficit
hemos importado mayor cantidad de productos de lo que hemos exportado. Veamos entonces cuáles son los componentes de una serie de tiempo. Tenemos en primer lugar la tendencia secular. La tendencia secular es aquella tendencia a largo plazo, donde no se considera las alteraciones que pueden haber en medio en una serie de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos la evolución del número de usuarios con conexión a banda angosta. Antes la conexión de internet venía de banda angosta. Entonces podemos ver que ha sido expresado en varios años. Cada semestre tenemos aquí registrado y cada mes, cada puntito corresponde a cada mes. Entonces vemos que ha habido una disminución de la cantidad del número de usuarios. Pero la línea de tendencia a largo plazo, tengo que ver todo en uno, o sea, todo el cambio que ha habido desde la primera fecha hasta la última fecha que se ve en mi serie de tiempo. Entonces acá vemos que tiene una tendencia decreciente. En este otro ejemplo estamos hablando de la cantidad de usuarios de conexión a banda ancha, que es lo que actualmente utilizamos en Internet. Entonces acá ha habido una tendencia a largo plazo creciente. Ahora también se puede ver en una serie de tiempo, como en un diagrama de dispersión, si esta tendencia puede ser lineal o no lineal. Nuestras series de tiempo son como diagramas de dispersión, con la diferencia de que la variable X es la variable tiempo. Otro componente de una serie de tiempo es una variación cíclica. Una variación cíclica es un ascenso y descenso en una serie de tiempo en periodos mayores de un año. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo observo una serie de tiempo y encuentro este comportamiento como el que vemos en este ejemplo en las exportaciones de esta empresa, donde empieza a incrementar las exportaciones del año 1965 de 1970 y luego vuelve a disminuir hasta el 1975, vuelve a incrementar hasta el año 1980, vuelve a disminuir y así sucesivamente. Vemos un comportamiento como cíclico mayor a un año. Entonces, en este caso estamos viendo el componente de variación cíclica. Tenemos aquí otro ejemplo donde la variación cíclica se presenta en el precio del novillo. Vemos un componente en el que incrementa y disminuye. Aquí de nuevo vuelve a incrementar, vuelve a disminuir, vuelve a crecer, vuelve a caer de nuevo y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos un componente también de tipo cíclico. Un tercer componente es la variación estacional. Son patrones de cambio que se dan en una serie de tiempo, pero son dentro de un año. Estos patrones tienden a repetirse cada año en diferentes estaciones. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas de la empresa D en un año. Vemos que en enero a marzo ha habido un incremento y decremento. De abril empezó a incrementarse, mayo y junio volvió a caer las ventas, luego hubo un periodo que no se define muy claramente y recién desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre volvieron a incrementarse las ventas. Este comportamiento se lo puede considerar estacional, si es que el próximo año vuelve a ocurrir lo mismo en los mismos periodos de tiempo. No, o sea que en enero y marzo vuelve a incrementar, entre abril y mayo también, y así sucesivamente. Por ejemplo, si se tratara de una empresa que vende electrodomésticos, todos sabemos que terminando las fiestas de fin de año todavía puede estar en incremento las ventas, pero llegado al mes de febrero ya disminuyen esas ventas de electrodomésticos. Llegamos al mes de mayo, donde viene el Día de la Madre, pues por ese motivo incrementan las ventas y luego vuelven a caer. En este periodo es relativo, puede tanto subir como bajar. Y luego desde septiembre, yendo ya hacia el último mes del año, donde empiezan a llegar las fiestas navideñas, empieza a incrementar las ventas. El próximo año, en las mismas estaciones del año, vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces estamos hablando de una variación estacional. Y el cuarto componente se llama variación irregular. Este es un factor residual, es ocasionado por factores a corto plazo imprevistos. Son factores que no son recurrentes, o sea que no van a volver a ocurrir el próximo año, pero que afectan a la serie de tiempo.
Son componentes que no se pueden predecir. Por ejemplo, aquí tenemos un comportamiento relativo entre el año 1900 y el 1916 que aumentó, volvió a bajar hasta el 1932, luego volvió a aumentar hasta cierto punto y luego empezó a bajar, pero de pronto aquí tenemos un comportamiento totalmente irregular, algo que normalmente no se daba. Este es el cuarto componente del que hablábamos. También puede ser lo contrario, ¿no? Aquí tenemos un periodo en el que hay un comportamiento totalmente extraño, porque normalmente en este caso el índice de producción crecía y luego disminuía y luego volvía a crecer, disminuía y mantenía un comportamiento regular. Pero hay registrado en esta serie de tiempo una situación totalmente irregular, que habría que investigar a qué se debe ese comportamiento. Volvamos un poquito a la tendencia a largo plazo. Cuando nosotros analizamos una serie de tiempo, decimos que tiene una tendencia a largo plazo. Si esta tendencia se acerca a una línea recta, como la que estamos viendo acá en el ejemplo de las exportaciones de esta empresa, entonces podemos decir que la tendencia es lineal. Por lo tanto, podemos utilizar el método de los mínimos cuadrados que hemos aprendido en el anterior tema para calcular una ecuación de tendencia lineal. Entonces vamos a tener nuestra ecuación donde y va a venir a ser el valor proyectado de la variable y para un valor determinado de t. T va a ser en este caso el tiempo. A va a ser el punto donde se intersecta al eje y o el valor estimado de y cuando t es igual a 0, o sea, al año 0. B es la pendiente de la recta o el cambio promedio de y por cada cambio en una unidad de t o del tiempo. Y t, bueno, es el valor del tiempo que vamos a seleccionar. Entonces, veamos nuestro sistema de ecuaciones, el valor del coeficiente A, coeficiente B, que habíamos visto con A sub 0 y A sub 1, pero en este caso se llama A y B. Y vamos a aplicar un ejemplo. Las ventas de una pequeña cadena de tiendas de comestibles desde el 2015 son, aquí tenemos los datos por años, me pide determinar la ecuación de la línea de tendencia de mínimos cuadrados o la de tendencia a largo plazo. Entonces, haciendo el gráfico, vemos registrado aquí la serie de tiempo de las ventas y puede tener una tendencia lineal, por lo tanto vamos a aplicar nuestra ecuación. Hacemos la creación primero de lo que se llama la variable tiempo, la t. No puedo utilizar estos años como están, los voy a enumerar. Va a ser el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Luego voy a obtener la t al cuadrado, elevando al cuadrado cada uno de estos valores. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Y finalmente t por y, que vendría a ser 1 por 7, 7, 10 por 2, 20, 9 por 3, 27, 11 por 4, 44 y 13 por 5, 65. Luego necesitamos las sumatorias. Para nosotros y es las ventas, entonces va a ser la suma de y, la suma de t, la sumatoria de t al cuadrado y la sumatoria de t por y. Y podemos reemplazar en nuestras fórmulas. Para hallar el subíndice A, vamos a reemplazar la suma de y, que es 50, por la sumatoria de t al cuadrado, 55, menos la suma de t 15, por la sumatoria de t por y, 163. En el numerador tengo n, que son la cantidad de años, en este caso 5, por t al cuadrado 55, menos sumatoria de t 15 al cuadrado me da 6.1. En la otra fórmula, n viene a ser 5 por t por y 163, menos sumatoria de y 50 por sumatoria de t 15 sobre el mismo denominador, ¿no? ¿Cuántos años hay? 5 por 55 menos suma de t 15 al cuadrado me da 1.3. Estos vendrían a ser los coeficientes para formar mi ecuación de tendencia de mínimos cuadrados. Entonces, acá que tenemos, este 6.1 en este caso representa la cantidad de y o de ventas cuando estoy hablando
de t igual a 0 o del año 0. ¿Y cuál sería el año 0? Si el año 2015 es el año 1, el año anterior, el 2014, va a ser el año 0. Entonces, el año 2014 mis ventas fueron de 6.1 millones de dólares. Y este 1.3 es la pendiente, que quiere decir que cuando aumenta un año, o sea, yo estoy hablando de un año más, mi venta aumenta en 1.3 millones de dólares. Y está finalmente lo que se llama la estimación. La estimación, que sobre todo se utiliza cuando se habla de ventas, producción o otros datos que tienen una aproximación a la tendencia lineal, y que por eso he usado la ecuación de los mínimos cuadrados. Puedo yo utilizar esta ecuación para estimar las ventas para algún periodo futuro. Algunos investigadores proponen que no se proyecte datos a no más de n entre dos periodos futuros. Otros proponen que no sea a más de 2 años, sobre todo en aquellas áreas de cambio económico rápido. Bien, volviendo al ejercicio anterior, entonces ya teníamos la ecuación de mínimos cuadrados o de tendencia a largo plazo. Vamos a hacer el cálculo de hasta cuántos años podemos proyectar, suponiendo que utilicemos la idea de que sea hasta n dividido entre 2, o sea, 5 entre 2 son 5 años, entre 2 hasta 2.5 años o 3 años yo puedo hacer mi proyección. Si yo quiero saber entonces de cuánto serán las ventas en el año 2021, vamos a reemplazar en nuestra ecuación. ¿Por qué pongo aquí 7? Porque el año 2019 era el año 5, entonces el año 2021 va a ser el año 7. Me daría unas ventas de 15.2 millones de dólares.